Las palabras clave son esenciales para que Google entienda de qué se trata tu contenido, pero no solo se trata de usarlas al azar, sino que es importante saber cómo usarlas y dónde posicionarlas para que tu contenido sea relevante para los usuarios y al mismo tiempo también para los motores de búsqueda. Quédate conmigo en este tutorial donde que te explicaré cómo usarlas de la manera más efectiva. Antes de mostrarte algunos ejemplos, recuerda, soy Willy de seonomada.com. Antes de mostrarte algunos ejemplos, es importante que entendamos los conceptos, algunos conceptos como la densidad de palabras clave y por qué es importante. La densidad de palabras clave es bastante sencillo. Se trata del número de veces que se repite una palabra clave a lo largo de todo el contenido, es decir, en el total de palabras de todo un contenido. Es un porcentaje, ¿sí?, que se saca de estas dos cifras. Y hace algunos tiempos, aunque no había ningún comunicado oficial por parte de Google, se decía que un porcentaje aproximado correcto sería entre 1 o 2% de densidad, ¿sí? La verdad es que esto a día de hoy no tiene mucho sentido porque los motores de búsqueda han avanzado muchísimo que pueden entender si utilizamos una correcta densidad dentro de todo el contenido y si esto, sobre todo, no es forzado, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que vamos a ver más adelante, pero quédate con este concepto, que el uso de las palabras clave debe hacerse de la manera más natural posible, sin forzarse, ¿de acuerdo? Esto es lo que le gusta a Google y también es bueno para los usuarios porque van a poder consumir el contenido, leer el contenido de la manera más natural sin sentir que le estamos repitiendo una misma palabra clave. ¿De acuerdo? Además, esto es importante, la densidad, porque la densidad hace de que Google entienda, ayuda a Google a entender de qué va nuestro contenido. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio de manera de repetir, entre comillas, digo, repetir una palabra clave en ciertas posiciones para que Google entienda que, ajá, de ese es el tema que quiero hablar en este artículo, en esta página, en esta URL, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el posicionamiento de estas palabras clave. Vamos a ver 4 lugares donde sería recomendable dónde colocarlas. Por ejemplo, en el encabezado, el H1, ¿de acuerdo? Que es el encabezado principal, que ya sabes que solamente tiene que ser uno y que tiene que aparecer en lo más alto del contenido, ¿sí? Incluir la palabra clave dentro del H1 sería primordial y básico para darle estas señales correctas a Google de qué se trata el contenido. Además, también podrías utilizarlo dentro de los diferentes encabezados H2, H3 y sucesivamente. En los H2, pues estaría muy bien, mejor que en H3 y algunas variantes de la palabra clave también sería recomendable utilizarlo dentro de esos H2, H3. Luego, utilizar la palabra clave dentro del primer y último párrafo sería unas buenas señales para darle a Google de que, bueno, de qué se trata el contenido. Por ejemplo, en el primer párrafo, en la primera línea, podríamos empezar diciendo o mencionando, mejor dicho, la palabra clave, ¿no? En este artículo sobre Plum, o si alguna vez te ha preguntado cómo hacer palabra clave, algo parecido como esto, ¿sí? Y en el último párrafo, por ejemplo, a manera de conclusión, ahora que ya has entendido o ya sabes todo sobre palabra clave y dices toda la conclusión, ¿no? Eso sería un ejemplo de cómo utilizarlo. Otro lugar donde puedes utilizar la palabra clave es en las imágenes, exactamente dentro de la etiqueta alt. Ya sabes que todas las imágenes llevan una etiqueta que le ayudan a Google a entender de qué va esa imagen. Pues, por ejemplo, ya sabes que normalmente cada artículo o cada página tiene una imagen principal, una imagen asociada, ¿sí? Pues a esa imagen principal, que es la que normalmente suele aparecer en la cabecera de un artículo, pues allí sería correcto, dentro de su etiqueta alt, colocar la palabra clave de todo el artículo, ¿de acuerdo? Otro, otra forma o otro lugar donde podríamos utilizar correctamente las palabras claves sería en los enlaces internos y enlaces externos, ¿de acuerdo? Enlaces internos, es decir, desde otras URL dentro de otras páginas que utilices enlaces de esas páginas que colocas un enlace hacia ese artículo que tú quieres posicionar. Por ejemplo, no sé, y digamos que tengo las mejores zapatillas para correr, es la palabra clave que quiero posicionar, estoy trabajando en ese artículo, pero además tengo otro artículo que habla sobre mejores, no sé, zapatos para montaña, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor en ese artículo de zapatos para montaña, pues mencionamos acerca de los otros amantes del deporte, que son los runners, ¿sí? La gente que le gusta correr, y que en este artículo tenemos las mejores zapatillas para correr. Y allí colocas ese enlace, ¿no? Y ya le estás poniendo la palabra clave, quizás no exacta,
pero sí con una variante, un sinónimo y dentro de un contexto, ¿sí? Eso serían los enlaces internos. Y externos sería más o menos lo mismo, pero si no desde otra página externa y no dentro de la tuya propia, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, algunos errores comunes, ¿de acuerdo? Los errores comunes que suele caer la gente al utilizar las palabras clave dentro de su contenido es, por ejemplo, lo que se conoce como keyword stuffing o sobreoptimización de palabras clave. Es cierto que antiguamente funcionaba muy bien, estoy hablando quizás de hace 8 o 10 años, funcionaba muy bien donde el SEO no estaba muy avanzado y tampoco los motores de búsqueda, y lo que hacía mucha gente era repetir la palabra clave en el título, en el primer párrafo, en cada encabezado, en cada párrafo prácticamente repetían la palabra clave. Esto funcionaba, como he dicho, hace mucho tiempo, pero a día de hoy Google lo penaliza. No es una buena práctica, se da cuenta, no es natural y, por supuesto, esto no es algo bueno, es un error típico. Luego, el ignorar o dejar de pasar o no utilizar palabras sinónimos o palabras relacionadas. Existe un concepto que se llama LSI, ¿sí? Que son las palabras de indexación semántica latente. Para decirlo de una manera más simple, se trata de palabras que son semánticamente relacionadas a esta. Entonces, utilizar sinónimos. Por ejemplo, para una palabra clave, que como podría ser zapatillas running, zapatos de correr, es un sinónimo, o zapatos deportivos para correr, es otro sinónimo, ¿sí? Entonces, utilizar todas estas variantes dentro de los lugares que antes he mencionado, en los enlaces, en los encabezados, en las imágenes alt, es una buena práctica, ¿de acuerdo? Y es los errores que, todo lo contrario, que deberíamos evitar, ¿sí? Otro error sería, por ejemplo, el uso excesivo de enlaces con palabra clave exacta, ¿de acuerdo? Se suele caer en la mala práctica que a veces contratamos o pagamos por un enlace externo y en el artículo colocamos dentro del artículo la palabra clave exacto. No está mal, pero lo que estaría mal sería que tengas solamente la palabra clave exacta como anchor de enlace externo. Es decir, tienes 5 artículos que has comprado en diferentes plataformas o te refieren desde diferentes páginas, pero todos llevan la palabra clave exacta como zapatillas running, zapatillas running, zapatillas running, ¿sí? Esto es una clara señal de que esto no es natural y que probablemente estés comprando estos artículos y Google sabe que eso no deberías hacerlo. Entonces, hay que darle variedad, ¿sí? Entonces, podrías utilizar palabras de cola larga, sinónimos, palabras LSI, etcétera, etcétera. Para terminar, bueno, antes de terminar, ya casi sería algunos consejos o recomendaciones, ¿sí? Naturalidad ante todo. Siempre que prepares a día de hoy, en 2024, octubre de 2024, lo mejor es prepararlo de manera natural. Todos los contenidos deberían ser lo más natural posible y enfocado siempre hacia el usuario final, hacia el visitante, hacia el potencial cliente, que sienta que le estás hablando a él, a ella directamente y que la conversación o el texto no está forzado, que no se vea que intentes meter esa palabra clave de todas maneras, como sea posible, ¿no? Número 2, por ejemplo, usar variantes, sinónimos. Ahora vamos a ver un ejemplo, lo que he comentado hace un momento. Y evaluar regularmente el contenido, ¿de acuerdo? Ya sabes que Google y sus motores de búsqueda evolucionan constantemente y es recomendable en el tiempo ir analizando cómo han ido evolucionando los resultados, las páginas que han ido subiendo, cómo tienen esa estructura de contenidos, ese H1, ese H2, esos párrafos, etcétera, ¿sí? Quiero mostrarte algunos ejemplos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el blog de Ahrefs, ¿sí? Y aquí te quiero mostrar unos ejemplos. Mira, el título es ¿Cómo escribir un título irresistible en 3 pasos fáciles? Aquí puedes ver la estructura de contenido, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí la palabra clave sería un título, ¿sí? Títulos, o simplemente eso. Entonces aquí tienes títulos importantes, títulos en 3 pasos, escribir titulares. Títulos y titulares, ¿sí? Son sinónimos. Ya ves que aquí pues está variando. O, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo Deep Content protegerá el SEO en la era de la IA? Deep Content sería la palabra clave, ¿sí? Y aquí habla deep content o contenido profundo, y aquí contenido profundo, ¿ves? Utiliza en inglés y en español, ¿sí? Y bueno, es otro sinónimo, ¿no? O por ejemplo, aquí otro. ¿Qué son los títulos SEO? Te enseñamos cómo crear los title tags. Title tag y título SEO son lo mismo, ¿de acuerdo? En inglés y en español. Y aquí lo utilizo, ¿sí? Title tag.
Errores comunes de los títulos SEO y es necesario title tag, ¿sí? Entonces, como puedes ver, aquí se está utilizando los sinónimos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que comentaba, utilizarlo en el párrafo principal, una title tag o etiqueta de título. Ya nos mete aquí la palabra clave, ¿sí? A ver, vamos a ver el otro, ¿sí? A los SEO les da pánico que la IA termine robando su trabajo, sin embargo, personalmente soy optimista en el caso. Si la IA ha cambiado, bla, 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 bla. Aquí, contenido, aquí tenemos dando prioridad al deep content o contenido profundo. ¿Ves? Aquí también el primer párrafo ya coloca la palabra clave. O a ver, en este de aquí. Eh, Incluso aunque hayas escrito el mejor post del mundo, nadie lo va a leer si no tiene un título ganador. Título otra vez aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es como justamente las recomendaciones que acabo de darte, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Si no se te ocurre, a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que aquí tienes una palabra clave y una variante, pero hoy en día tenemos la inteligencia artificial. Y aquí te he traído unos ejemplos de cómo utilizarla. Por ejemplo, aquí le he pedido bastante directo, ¿sí? Dame sinónimo de la palabra clave zapatillas running. Y fíjate, me da hasta 10. Zapatillas para correr, calzado deportivo, zapatillas deportivas, zapatillas de entrenamiento, zapatillas para correr en asfalto, calzado para running, tenis para correr, esto para Latinoamérica, zapatillas de atletismo, zapatillas de trail running, es algo para un terreno específico, no sería exactamente igual, pero relacionada, calzado para correr largas distancias, fíjate, todas estas podrías luego utilizarlas, te he dicho, ¿no? En los títulos, en la etiqueta alt, en los enlaces, en los párrafos, etc. Aquí otro ejemplo. Para la palabra clave, tortilla de patatas. Tortilla española, tortilla de papas si fuera en Latinoamérica, tortilla tradicional, tortilla de patatas casera, tortilla de papas españolas, porque en el sur de España se dice papas y no patatas, tortilla con cebolla, si es una variante, tortilla de patatas clásica, ¿sí? Casera, clásica, patatas sin cebolla, con cebolla, bueno, es otra variante, tortilla de patatas fácil, tortilla de patatas esponjosa, más variantes. Vamos a ver el último ejemplo. Ahora, ¿qué ver en Roma en 3 días? Itinerario de 3 días en Roma, qué visitar en Roma en 3 días, lugares imprescindibles en Roma en 3 días, Roma en 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, gracias a la inteligencia artificial nos puede ayudar para sacar más títulos que se refieren a la misma palabra clave. Espero que este tutorial te haya ayudado a entender la importancia de las palabras claves, a entender por qué la densidad es importante y tener cuidado de no pasarnos y también el posicionamiento de las mismas palabras clave para saber dónde utilizarlas. Si te ha gustado, recuerda darle like, dejarme un comentario, activar la campanita, suscribirte a este canal si lo estás viendo en YouTube o alguna plataforma de vídeo. Y si lo estás viendo en la página de seonomada.com, abajo tienes ahí los comentarios para que me dejes tus opiniones, preguntas, lo que tú quieras. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.